Continuamos con nuestra construcción de la casa. Ya podemos ver arriba el primer piso. Hagamos un pequeño giro aquí en este. Ahí la pueden ver, el primer piso está tallado sobre la tierra. Y estoy sacando el segundo piso. Entonces aprovechamos de también hablar de filosofía. Estamos en un tiempo regido por el pensamiento posmoderno, posmodernidad, que se define como por oposición a o por posposición, posposición de algo. Fíjense ustedes, fractalidad del lenguaje, esa es la base fundamental de la tecnología del espíritu. O sea, básicamente lo que yo hago es una traducción del Tractatus Lógico Filosófico, libro de 1921. Base fundamental de la contracultura, al mismo tiempo, con el señor Wittgenstein, con el señor Husserl, de lo que se llamó contracultura, y Heidegger, estudiando únicamente a dos filósofos, sin meterse con Kant ni nada, a Aristóteles como paradigma positivo y a Nietzsche como proyección de futuro. Va a fundar el argumento esencial de la postmodernidad, que es el supuesto ser ahí y la necesidad de ser auténtico de un señor que nunca lo fue, que se llama Heidegger, porque siempre fue monaguillo, o sea, siempre estuvo poseído por algo y entonces va a escribir una teoría que a final de cuentas es un ideal. O sea, el supuesto ser auténtico, que es lo único que uno puede citar del ser y tiempo que no sea Wittgenstein o Husserl o Deleuze o Mandelbrot. O sea, lo único que realmente se puede decir que Heidegger dijo fue una supuesta idealización, imagínense la contradicción de la cosa, del ser auténtico, de la autenticidad. Es un artilugio académico para sentirse original. O sea, la sensación es de Heidegger que es que está buscando originalidad respecto de Husserl, que no le dejó mucho chance de descubrir nada. Husserl es uno de los personajes, junto con Kant y Descartes, más inteligentes de la historia de la filosofía, porque se fueron a ver cómo pensamos, pero no simplemente a decir como Zizek que o sea, la filosofía no da respuestas, sino que no se sabe bien tampoco qué coño dice Zizek cuando te pones a ver. Y no lo digo yo nada más. Zizek es filosofía de supermercado. Estos tres personajes básicamente van a buscar en la idea la herramienta lógica y no el idealismo como tal, que es donde a final de cuentas sí se monta Hegel, que es otra filosofía de supermercado. O sea, es otra filosofía de académicos leyendo la historia sin tener experiencias propias en los contextos dados a los que hacen referencia, ¿no? Sobre Hegel podremos hablar mejor de su dialéctica entre el amo y el esclavo, que es la que viene rigiendo, es dialéctica. O sea, él plantea dialéctica. El señor Descartes, el señor Kant y luego el señor Husserl van a buscar de resolver el problema de la falsedad de la dialéctica. La dialéctica te da un montón de argumentos coherentes que pueden llegar a contradecir la experiencia y son sumamente coherentes entre en sí mismos, dentro de su propia estructura de discurso, pero luego a la experiencia, que es caótica, que es compleja, va a contradecir a Marx, a Hegel. Hay un montón de experiencias de relaciones interculturales que no están regidas por la relación de amo y esclavo y que no están regidas por la victoriosidad de la guerra, como por ejemplo espartanos, que eran los victoriosos de la guerra pero desaparecieron, y quienes quedaron rigiendo como pensamiento, los helenos, que en realidad siempre perdían. Roma los desapareció facilito, pero no quedó rigiendo el pensamiento romano. Eso quedó gracias al Concilio de Nicea en una Biblia revisada. Por eso tan ridículo es el pensamiento ateo
cuando pretende referenciarse en la Biblia para criticar a la religión en general. Bueno, por último, para concluir este video, mientras me ven ahí trabajando, que esa es la idea, o sea, un branding distinto, no es un filósofo encerrado en un cuarto, que fue como empecé, es el cosmoglodita que ya salió a la calle, ¿ves? Cosmoglodita, ¿no? De glodita, cueva, no es el cosmoglodita dentro de una cueva, salió y está trabajando. Entonces lo que quería cerrar es que la palabra o la asociación con Dios como absoluto es una definición de ateos que comienza con un fraile profundamente resentido y con razón, con un fraile mismo que se declara ateo, producto de lo que ve que la iglesia cristiana y el musulmanismo, basados en textos fijos que no tienen la dinámica que tenía la comunicación oral. Acerca de eso ya hablaremos. Desde Göbekli Tepe hace 10.000 años aproximadamente hay adoración a los dioses, porque estos en realidad eran ideas y categorías lógicas que ayudaban a predecir acontecimientos para que se salvaran los clanes, las tribus, los grupos, y luego ya para que empezara a haber gregarismo, y ese gregarismo pudiera predecir, o sea, para que pudiera haber gregarismo tenía que haber predicción de eventos naturales, como los rayos que solían caer, pero apenas empezó a haber más gente, pues empezó a haber lo que se llama el megalítico, o sea, empezaron a erigirse piedras, y es muy simple, para que los rayos cayeran ahí. Hoy por hoy el ateo urbano no va a entender eso, porque las ciudades están llenas de edificios y los rayos no caen sobre la gente. En aquel tiempo eso podía suceder eventualmente, pero cuando empezó a haber gregarismo, empezaron a caer sobre las personas. Entonces, claro, el Dios está molesto, está matando gente, vamos a erigirle algo, pero eso tenía una lógica. Se dirige para los dioses. En Francia hay como 3.000 de buen tamaño, hay uno hasta de 18 metros, de no sé cuántas toneladas, y eso se empezó a hacer. No fueron Anunnakis lo que construyeron o transmitieron las tecnologías de los egipcios. No hay por qué pensar eso, eso es una subestimación de la técnica de pensamiento humano, que ya desde hace 2 siglos vemos todo lo que es capaz de hacer. Aviones, estos celulares, edificios mucho más altos que las pirámides y mucho más útiles porque vive un montón de gente y no solo una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Las pirámides empezaron a ser construidas porque los egipcios dijeron, bueno, vamos a hacer algo a los dioses ahora mucho más sofisticado para que los rayos caigan ahí. Y seguramente tenían conocimientos. Estamos hablando de gente que desde hace milenios tiene relación con las piedras y que descubren el oro, se han encontrado entre egipcios y sumerios envases con metales que han podido servir de pila, de almacenamiento de energía de los rayos, almacenar energía de los rayos. Eso tenía que ser Anunnaki. Eso es una subestimación de gente que tenía milenios desarrollando técnicas y tecnologías. O sea, es lógico, es normal. Es normal pensar que por comunicación oral durante milenios ese discurso iba aportando elementos técnicos. Entonces, en principio, los dioses son herramientas técnicas para transmitir conocimiento resumido. ¿Qué es mitología? Resumen. La palabra mito en Grecia antigua quería decir palabra y luego progresivamente va a significar cuento, y su efecto técnico es resumen, para en determinadas reuniones transmitir conocimientos que tenían que tener figuras imaginarias. Es por eso que la tecnología del espíritu se basa en gran medida en el diálogo interno, que creéis personajes basados en aquellos que has conocido, con los que hablas, y sometes a prueba tú mismo tus ideas y tus pensamientos previamente. Por supuesto que después es la práctica la que te va a decir si ese pensamiento tiene validez. Estamos hablando de algo mucho más diverso, profundo, interesante que la dialéctica, que se basa en 2 puntos. No, tú tienes una idea y la puedes conversar con el referente que tienes de diferentes personajes cultos con los que hablaste y estuviste largamente, o con tu hermana, o con quien sea,
que prefieras y lo eliges. Por eso es tecnología del espíritu, porque ya no va a ser solo técnica, sino que es tecnología, un nivel superior de la técnica. Entonces, bueno, vamos a ver hasta cuánto me dura la memoria para grabar al filósofo, fenomenólogo específicamente, trabajando. Trabajando en un proyecto de construcción propio que ha conseguido, gracias al azar y el caos, al que me expuse, una alianza que yo no esperaba. No son familias mías, no son amigos de mi papá, no es un proyecto que yo tenía avisado, nada. Apareció en un mensaje de Facebook y funcionó. Aquí, como pueden ver, hay un nivel y yo estoy arrimando esta tierra con cuidado, porque la idea no es echarla. Puse aquí una contención que ya se las mostraré en otra toma, y estoy simplemente trayendo la tierra a ir tallando un pisito que debe quedar horizontal. Después tocará aplanar, llenar huecos, y luego vienen las paredes de guaula. O sea, la técnica de tecnología del espíritu se construye con lo que hay de la mano. Ya yo hice eso muy joven, con amigos por las cuevas de Mucurubá, un poco más abajo de Mucuchíes, en el estado de Mérida. Construimos con piedra porque había demasiada, y cemento. Se sembraba de 60 centímetros para abajo, levantaban, y eso eran búnkers que quedaban ahí. En este caso lo que es guaudal por cantidad, y vamos a trabajar con eso. ¿Qué son guaudas? Para los que no saben, la que estás viendo ahí arriba transversal, pero ya se las mostraré. Bueno, y no estaba más decir también, aquí mismo, que lamentablemente por parte de tanto del socialismo como del llamado capitalismo, que no existe, es algo sumamente complejo, tiene políticas ya muy diversas, como medicinas gratis en Inglaterra, nada menos que en Londres, puntal del neoliberalismo. En Latinoamérica, si no nos organizamos, estamos condenados a ser materia prima para mantener la industrialización de los países con grandes masas de clase media. Así de simple, de modelos de vida de clase media. Estados Unidos, Europa y ahora China, fundamentalmente, que tiene 300 millones de clase media China, tantos como en Estados Unidos, y que necesitan materias primas. Entonces, bueno, estos países, si no nos organizamos, estamos condenados a la esclavitud. Así de sencillo, no por discurso de izquierda, por discurso de la industria. Y el marxismo forma parte de eso. O sea, el marxismo en realidad es industrializador. O sea, el marxismo es una trampa desde su comienzo. Filosofía adolescente.
Bueno, vamos a guardar un poquitico de memoria para después.